contar de cómo funciona. En Profamilia tenemos una política de investigaciones que tiene un propósito fundamental y es generar investigación para el desarrollo desde la salud sexual y reproductiva. Y el semillero comenzó hace 3 años para los empleados de Profamilia, pero en marzo del año pasado fue abierto al público para hacer una investigación mucho más inclusiva y llegar a muchas más personas. En total hemos tenido alrededor de 30 semilleros en 3 años, más de 10.000 personas beneficiadas de estos procesos de gestión del conocimiento y hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a compartir una de las investigaciones que hemos preparado para la agenda de este semestre. Eh, Antes de comenzar, queremos darles unas instrucciones generales para el semillero. Les vamos a compartir en este momento. Por favor, cuestiones que ya conocen todos para que la sesión sea exitosa. Por favor, silencien sus micrófonos y el video. En caso de ayuda, por favor, usen el chat, escriban lo que necesiten allí. Las preguntas, tenemos 2 modalidades para hacerlas. La primera es al final de la presentación de nuestra invitada del día de hoy, pueden intervenir, hacer las preguntas directamente a la investigadora, o 2, pueden hacerlas en el chat. Les agradecemos que por favor pongan su correo electrónico si en caso de no tener tiempo, la investigadora posteriormente las estará respondiendo. La sesión del día de hoy será grabada y la presentación les será enviada a su correo electrónico que fue registrado en días anteriores. En caso que no lo haya hecho, le vamos a dejar el enlace en el chat para que lo haga y no se pierdan la presentación. Lo segundo que queremos saber es de dónde nos acompañan hoy, entonces vamos a hacer un poll rápidamente. Que nos cuenten si vienen del gobierno, si vienen de una entidad prestadora del servicio de salud, si vienen de la sociedad, en representación de la sociedad civil, o si vienen de la academia o otros grupos de investigación. Cuéntenos. Ya llevamos, ok, bastantes personas de las de IPS. Ok, vamos a finalizar la votación en 10 segundos. Perfecto. Quien no haya votado puede hacerlo en este momento. Ok, entonces finalizar votación. Ahí pueden compartir resultados. 69% de las personas son de IPS, prestadores de servicios de salud. También nos acompañan personas de la academia, 4 personas, y de otras instituciones. Bueno, entonces, en el 2017, Profamilia inició una colaboración con la Universidad de Birmingham para participar en un estudio comparativo de sobrevivientes de violencia sexual y violación en el marco de conflictos armados para generar evidencia que ayude a los procesos de justicia transicional en algunos países. Este proyecto, esta investigación en colaboración con un grupo de investigadoras, se estaba indagando sobre cómo algunas personas afectadas por la violencia sexual y cómo sobrevivientes de violencia sexual en estos conflictos armados hacen frente a sus experiencias de trauma y por qué algunas personas sobrevivientes les es más fácil afrontar las situaciones vividas comparado con otros que tienen más dificultades para superar la violencia sexual en el marco del conflicto. Este estudio se realizó en 3 países: Bosnia y Herzegovina en Europa, Uganda en África y en Colombia con la colaboración de Profamilia. Es una investigación financiada por el Consejo Europeo de Investigación de Bruselas con una duración de 5 años y tengo el gusto de presentarles a una de las investigadoras principales que estuvo a cargo del estudio. Joana Nieto Valdivieso es actualmente investigadora asociada del Departamento de Leyes de la Universidad de Birmingham, donde desarrolla investigaciones sobre resiliencia, justicia transicional en víctimas de violencia sexual en marcos de conflicto armado. Joana es comunicadora social y periodista de la Universidad de Antioquia, cuenta con una maestría en Historia de la Universidad Nacional C de Medellín y un doctorado en Género, Sociología y Antropología de la Universidad de Hull, en Reino Unido. Las investigaciones que Joana ha liderado están relacionadas con procesos de desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes en Colombia. También cuenta con una experiencia profesional académica en procesos de reconciliación, justicia transicional y estudios sobre la memoria, todos ellos desde la perspectiva de género.
La tesis de doctorado de Joana fue denominada Exguerrilleras, Mujeres Exguerrilleras en Colombia, y entre 1964 y 2012, y recibió un reconocimiento, fue ganadora del premio a la mejor tesis de doctorado otorgado por la Asociación de Colombianistas en 2017. Joana, estamos muy felices de tenerte en Profamilia y somos todos tuyos. Muchas gracias por la introducción, Juan, y muchas gracias a Profamilia por invitarnos y por ser parte de este proyecto, porque Profamilia es una de nuestras socias. Entonces, déjenme un segundito. Okay. El proyecto de investigación, como Juan Carlos les explicó, tiene una duración de 5 años y es financiado por el Consejo de Investigación, Europeo de Investigación en el marco de los proyectos Horizonte 2020. En este momento nos encontramos en el 4 años de investigación, entonces por ello es importante, esto es importante porque lo que les voy a presentar aquí son encuentros, hallazgos preliminares. Realmente aún estamos en proceso de construcción del proyecto y de construcción de resultados. Este es un proyecto de investigación multimetodológico, comparativo, que explora las diferentes maneras en las que las víctimas sobrevivientes de violencia sexual en marcos de conflicto armado manifiestan procesos de resiliencia. El proyecto no se limita a una perspectiva psicológica de la resiliencia, sino que utiliza el enfoque socioecológico de la resiliencia. Ya más adelante les explicaré de qué hablamos cuando hablamos de un enfoque socioecológico. Y se centra en 3 contextos bastante diversos: Bosnia-Herzegovina, Colombia y Uganda. El equipo de trabajo está constituido por la profesora Janine Clark, que es la investigadora principal, y de la Escuela de Leyes de la Universidad de Birmingham, por 2 investigadoras postdoctorales, la Eunice Utuku Apio, que es la investigadora encargada del país en Uganda, y yo, que soy la encargada de la investigación para Colombia. Para el análisis de información cuantitativa contamos con el apoyo del doctor Phil Jeffries en el Centro de Investigación de Resiliencia de la Universidad de Dalhousie en Canadá, y contamos también con el apoyo técnico y logístico de organizaciones en diferentes países. En Colombia, una de nuestras organizaciones socias ha sido Profamilia, y la otra organización socia es la Ruta Pacífica de las Mujeres. También en Colombia contamos con apoyo de organizaciones como la Red de Mujeres Visiblemente y con la organización Colombia Diversa. Primero les voy a contar cómo nació el proyecto para que puedan entender un poco más en qué marco, les estoy hablando. La profesora Janine Clark, que fue la persona que diseñó el proyecto inicialmente, tiene una amplia experiencia de trabajo en los Balcanes en temas relacionados con violencia sexual y justicia transicional, y la idea del proyecto nació precisamente mientras ella se encontraba haciendo una de estas investigaciones, su última investigación, en Bosnia-Herzegovina, que tuvo lugar entre el 2014 y el 2015. A lo largo de su trabajo, ella encontró que las organizaciones, personas integrantes de las organizaciones no gubernamentales y otros funcionarios locales le repetían constantemente que las mujeres habían sido traumatizadas por sus experiencias de violencia sexual durante la guerra. Sin embargo, durante sus entrevistas, ella empezó a ver que en estas mujeres, que todos los demás decían que estaban tremendamente traumatizadas, era posible ver algo más, era posible ver una resolución para luchar por un mejor futuro, por sus hijos, por continuar con sus vidas a pesar de lo ocurrido. Entonces, sin saber nada sobre resiliencia, ella sintió que lo que estaba viendo en muchas mujeres eran pequeños vestigios y expresiones de resiliencia, un concepto que ha sido largamente ignorado en la literatura sobre violencia sexual en marcos de conflicto armado y de guerra. Es importante decir que esto tiene que ver con Bosnia y Herzegovina. Yo creo que en Colombia
ha habido investigaciones que de hecho miran los afrontamientos de las mujeres y también los procesos de resistencia de las víctimas sobrevivientes del conflicto armado. Entonces, este vacío que ella identificó está muy ligado al contexto bosnio. De cierta manera, el vacío del que les hablaba también en la literatura sobre justicia transicional, que no se mira mucho, no se habla mucho de resiliencia, está relacionado con las duras críticas que el concepto de resiliencia ha recibido en campos afines como los estudios críticos sobre seguridad, las relaciones internacionales y las ciencias políticas. La principal crítica que se le hace al concepto de resiliencia en estos campos es que hace parte de una agenda neoliberal que coloca a los individuos la responsabilidad de lidiar con la incertidumbre y la adversidad. Nosotras reconocemos la validez de estas preocupaciones mencionadas por diferentes académicos sobre el uso del concepto de la resiliencia. Sin embargo, para nosotros el concepto de resiliencia no tiene una agenda normativa. El proyecto no dice que las víctimas sobrevivientes deben ser fuertes o deben mostrar resiliencia. No estamos diciendo esto. El propósito del proyecto es explorar cómo se ve la resiliencia y cuáles son las expresiones de la resiliencia, pues consideramos que estas expresiones cotidianas de resiliencia son importantes para entender cómo las personas han hecho frente a sus experiencias traumáticas y continuado con sus vidas en interacciones con sus ecologías sociales. Al empezar la planeación del proyecto, la intuición de la profesora Clark era que las víctimas sobrevivientes de violencia sexual en marcos de conflicto armado tienen historias muy ricas que contar, que van más allá del daño o del dolor, pero no se les ha dado la oportunidad de contar esas historias. Y los procesos de resiliencia de estas personas hacen parte de estas historias más complejas y más ricas. El propósito de esta presentación, como les decía, es permitirles comprender no solo cómo nació el proyecto, sino también los objetivos. En resumen, el proyecto busca comprender las diferentes formas en que las víctimas sobrevivientes en diferentes contextos demuestran resiliencia en sus vidas diarias y las diferentes formas en las que sus ecologías sociales más amplias facilitan o impiden la resiliencia. El objetivo general del proyecto es desarrollar un nuevo modelo de justicia transicional que preste mayor atención a las ecologías sociales de las personas, incluyendo tanto los recursos disponibles en dichas ecologías como las maneras en que dichas ecologías sociales han sido afectadas por la violencia. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ecologías sociales? Cuando hablamos de ecologías sociales nos referimos al complejo sistema de interacciones entre el individuo y su entorno y cómo estos se influyen entre sí. La teoría socioecológica se originó a partir del trabajo del psicólogo Uriel Bronfenbrenner sobre el desarrollo infantil. Entonces, según esta teoría, los niños están inmersos en varios ecosistemas, desde el más individual, el más íntimo, hasta la familia, la escuela, la sociedad, la cultura. Cada uno de estos ecosistemas interactúa y se influyen entre sí. Y dichas interacciones afectan todos los aspectos de la vida y del desarrollo de los niños. Esa era como la idea inicial de la teoría socioecológica. En otras palabras, la teoría socioecológica presta atención a las interacciones entre el individuo y su entorno. Y es en este marco en el que situamos nosotros el estudio de la resiliencia. Entonces, ¿cómo entendemos la resiliencia? El concepto de resiliencia ha sido discutido en disciplinas tan diversas como la biología, la neurociencia, el derecho, la educación, la psicología y la psiquiatría, la conservación ambiental, los estudios de seguridad, como les decía. En el contexto de la guerra y los conflictos armados, la resiliencia sigue siendo un tema poco investigado. Y cuando se utiliza el concepto, los estudios tienden a adoptar un estrecho ángulo psicológico. Además, como se mencionó anteriormente, existe una gran falta de discusión sobre la resiliencia en el contexto de violencia sexual en marcos de conflicto armado. El uso del concepto de resiliencia en contextos tan diversos, pues, psicología, estudios de seguridad, psiquiatría, neurociencias, ecología, en cada uno de estos campos se utiliza el concepto de resiliencia y tiene unas particularidades el concepto. Entonces, esto hace que sea un concepto bastante difícil de asir, para decirlo de alguna manera.
Entonces, y una de las, por eso también se dice que la resiliencia tiene, es muy difícil saber qué es exactamente la resiliencia. Debido a estas múltiples maneras de entender la resiliencia y de definirla, una de nuestras primeras tareas cuando empezó el proyecto fue entender, por ejemplo, cómo se entendía en cada uno de los países la resiliencia, qué entendían los participantes, las personas que iban a ser parte del proyecto por resiliencia. Entonces, lo primero que hicimos fue en 2017, con el apoyo de nuestras organizaciones socias en cada país, hicimos unos pequeños grupos focales y les preguntamos a los participantes cómo entendían el término resiliencia. Entonces, en Bosnia-Herzegovina, una mujer nos respondió: la resiliencia es ser resistente a todos los problemas, enfermedades y nerviosismo. Para ser resiliente tienes que ser fuerte, resistente y luchador. Hay que estar sano, ser fuerte, flexible y ser capaz de luchar como una leona. En Colombia nos respondieron: la resiliencia es la capacidad que tiene todo ser humano de superar situaciones muy complejas y difíciles que le han afectado emocional, psicológica y físicamente. Creo que depende de la capacidad que tengas como ser humano para avanzar y no pasar todo el tiempo pensando en lo que te pasó. Y un participante masculino en Uganda nos dijo que, aunque todavía experimentaba dolor en su corazón, la resiliencia lo había ayudado a soportar los problemas y perseverar en cualquier desafío que enfrentara. Como pueden ver, todas estas definiciones tienen algo en común. Todas se centran en el individuo y en la fuerza, en su coraje, en sus ganas de seguir adelante. Sin embargo, como comenzamos a ver en la literatura sobre el tema, la resiliencia no se trata solo del individuo, también se trata de sus entornos más amplios. Un niño que ha experimentado múltiples traumas en la vida no puede ser resiliente por sí mismo, necesita una familia amorosa o una buena escuela o amigos que lo apoyen. Eso es lo que llamamos una comprensión ecológica de la resiliencia. Lo que hicimos al comienzo del proyecto entonces fue tomar una definición de resiliencia que diera cuenta de esta mirada socioecológica y encontramos la definición de Ungar y Liebenberg como punto de partida. Decidimos que a partir de esa definición era que íbamos a empezar a trabajar. Según estos autores, la resiliencia son las cualidades del individuo y del entorno del individuo que potencian su desarrollo positivo. Como pueden observar, una definición ecológica de resiliencia va más allá de la idea del individuo heroico que puede superar la adversidad, que es como la idea que se encuentra en los manuales de autoayuda o que le pretenden a la gente enseñar cómo ser resiliente. Y que es además una definición que caracterizó las primeras definiciones del concepto. Y una definición socioecológica tiene en cuenta la ubicación del individuo y la interacción del individuo con su entorno. Hacia ahora, tomando como punto de partida la definición de Ungar y Liebenberg, nosotras decidimos desarrollar nuestra propia definición de resiliencia. Ello no solo para aclararnos a nosotras mismas como equipo de investigación qué entendíamos por resiliencia, sino también para contribuir a delinear los límites del concepto. Entonces, para explicarles mejor nuestra definición de resiliencia, les voy a pedir que se visualicen a ustedes mismos, a ustedes mismas, en el centro de una tela de araña. Los diferentes hilos que componen la web de esa tela de araña son las cosas, personas que tienen a su alrededor. Pueden ser sus hijos, su familia, su comunidad, instituciones, aspectos de su espiritualidad, lugares particulares, etc. Todos estos elementos son importantes para la resiliencia en el sentido de que constituyen lo que llamamos recursos protectores, es decir, recursos que potencialmente pueden proteger a las personas del estrés y de la adversidad. Lo importante de la violencia sexual es que no solo afecta a las víctimas sobrevivientes directas y directos, también a las redes más amplias que las rodean. No me decís, A los hijos, no, pues me toca llamar a la jefe y decirle que no, y que pueden no romper puedo poner de la video. web. Entonces, por ejemplo, la relación de una persona con su comunidad, la relación de una persona con su familia, o la relación de una persona con su propio cuerpo. En otras palabras, la violencia sexual relacionada con los conflictos armados deja legados mucho más amplios.
Entonces, el enfoque de este estudio sobre la resiliencia no se trata de que las víctimas sobrevivientes de conflictos relacionados con la sobrevivientes de conflictos relacionados sean fuertes o flexibles, etcétera. El estudio lo que se enfoca es en las conectividades, es lo que hemos llamado las conexiones y las relaciones que tienen las víctimas sobrevivientes, eso con su entorno, eso que llamamos la tela de araña. Y una de las cosas que busca establecer la investigación es en qué medida estas conexiones, estas conectividades y estas relaciones que apoyan y hacen posible la resiliencia pueden ser también fomentadas, ¿cierto? En definitiva, el estudio busca contar una historia de resiliencia a través de la conectividad, a través de esas conexiones que apoyan estas diferentes redes de araña. Así es como llegamos a nuestra definición actual de resiliencia. Es una definición que puede cambiar, es una definición que ellos llamamos definición de trabajo, por lo que hace es que nos aclara a nosotras el concepto. Entonces, en este momento, la definición de resiliencia con la que estamos trabajando es la siguiente. La resiliencia es un proceso interactivo, relacional, dinámico, entre los individuos y sus ecologías sociales en respuesta a perturbaciones y factores estresantes, pasados y o en curso, que se manifiestan contextualmente en las formas diversas cotidianas en las que los individuos buscan continuar con sus vidas. Ahora, como se dijo anteriormente, ahora es probable que ustedes se estén preguntando por qué es importante estudiar la resiliencia en las víctimas sobrevivientes de violencia sexual relacionada con conflictos armados. En primer lugar, porque como se dijo anteriormente, la resiliencia es un concepto poco estudiado tanto en la literatura de violencia sexual relacionada con conflictos armados como en la literatura de justicia transicional, ya que dicha literatura tiende a utilizar un enfoque de investigación basada en el daño. Estos enfoques hacen hincapié en los daños y perjuicios causados a las personas víctimas de violencia sexual y descuidan otros aspectos de sus vidas. Al observar las expresiones cotidianas de resiliencia, lo que estamos tratando de contribuir es a contar una historia más compleja, que va más allá de la idea de daño. En segundo lugar, al abordar la brecha de resiliencia en la literatura actual sobre violencia sexual en marcos de guerra y conflicto, queremos demostrar que una mejor comprensión de los factores y recursos que apoyan y facilitan la resiliencia pueden proporcionar una base para intervenciones más sensibles al contexto, incluidas intervenciones de justicia transicional. Y por último, al enmarcar la resiliencia como un concepto socioecológico y al centrarnos en tres sociedades muy diferentes que han experimentado violencia e inestabilidad a gran escala, la investigación busca obtener conocimientos más profundos sobre cómo y dónde los entornos en los que se encuentran ubicadas las víctimas sobrevivientes están teniendo éxito, o dónde esa intervención es exitosa y dónde esa intervención está fracasando. Entonces, sí tiene unas aplicaciones prácticas. Ahora les voy a contar un poco sobre cómo se diseñó la investigación, nuestra muestra de trabajo y más o menos qué hicimos, cómo fue el trabajo de campo. Primero que todo, trabajamos con una lógica de variación máxima. La elección de los tres estudios de caso, Bosnia, Herzegovina, Colombia y Uganda, refleja una lógica de variación máxima incluida la variación cultural, política y fenomenológica. Los tres países presentan, por ejemplo, tipos de conflictos diferentes, dinámicas de conflicto diferentes, usos y patrones de violencia sexual diferentes. También reflejan variables socioecológicas claves como la estructura familiar, los recursos institucionales, los sistemas culturales. Los tres países experimentaron altos niveles de violencia sexual relacionada con conflicto armado, incluidas desnudez, violación, tortura sexual, mutilación genital, y tuvieron lugar en diferentes escalas de tiempo. Entonces, la guerra en Bosnia ocurre entre un periodo de tiempo muy acotado en los 90, la violencia colombiana lleva más de 50 años y la violencia en Uganda también tiene otros patrones de tiempo. Esta es una investigación además de métodos mixtos y por lo que dividimos la investigación en dos fases. Uno, la fase cuantitativa, fue la primera fase.
Durante esta fase, las 3 investigadoras, con ayuda de las organizaciones socias en cada país, aplicamos el cuestionario de investigación, y yo creo que de pronto muchas de las personas que están aquí hoy acompañándonos hicieron parte de ese proceso de aplicación de cuestionarios. El grupo de investigación de la Universidad de Birmingham desarrolló el cuestionario, y, aunque los cuestionarios son en sí mismos un conjunto de datos importantes, mm, no son representativos, en el sentido, esta no es realmente una muestra cuantitativa representativa, son un poco más de 400 cuestionarios. Ustedes que trabajan con muestras cuantitativas bastante grandes se imaginarán que esto no es representativo para nada, pero esa nunca fue realmente la finalidad del cuestionario. Y además obedece a la dificultad de encontrar víctimas sobrevivientes de violencia sexual en los 3 países. Entonces, por esas dificultades de muestreo también, durante la aplicación del cuestionario hubo un elemento significativo de muestreo por conveniencia, es decir, nuestras organizaciones socias tenían contacto con ciertas víctimas sobrevivientes, y fue a estas a las que primero nos acercamos. Pero también esto se combinó con una estrategia de muestreo intencional. Se hicieron esfuerzos para capturar las diversidades demográficas dentro de cada país, incluidas diversidades étnicas, de género, de ubicación urbana, rural, pero también, por ejemplo, en Colombia, regional. Un objetivo importante del cuestionario era explorar y medir cuantitativamente los recursos protectores con los que contaban las personas participantes en sus vidas, y que podrían amortiguar o limitar el impacto de la adversidad y el trauma. Para hacer eso, usamos la escala de resiliencia en adultos, o como le llamamos ARM. Es una escala de 28 ítems desarrollada por Michael Ungar y un equipo de investigadores del Research Resilience Center en Canadá. El ARM consta de 3 subescalas, una individual, otra contextual y otra relacional. Y esto es importante porque esas 3 subescalas, como se pueden ver, no se centran solo en el individuo, sino que también nos pueden dar información socioecológica. Y fue precisamente por ello que elegimos esa escala sobre otras escalas como la Connor-Davidson. Las respuestas del ARM se valoran en una escala de 5 puntos, y la puntuación menor es 28 puntos, la puntuación mayor es 140 puntos. El valor más alto indica mayor resiliencia, el valor más bajo menor resiliencia. Elegimos utilizar el ARM porque, como les decía, refleja un enfoque ecológico social de la resiliencia, y se centra no solo en cualidades individuales, sino también en la capacidad del ambiente para proporcionar los recursos que las personas necesitan para hacerle frente a situaciones que las exponen a niveles de adversidad. El cuestionario también incluyó una lista de verificación de eventos traumáticos, TEC. De esas también existen muchas, pues varias, pero nosotras decidimos elaborar nuestro propio TEC. Y ello con el fin de obtener una visión general de las experiencias traumáticas de los participantes, que van mucho más allá de la violencia sexual. El cuestionario también incluyó la escala de centralidad de eventos diseñada por Bernstein y Rubin, y esta escala mide hasta qué punto el recuerdo de un evento estresante se ha convertido en un punto de referencia para la identidad personal. Otro elemento que buscamos medir con esta escala es en qué medida influyen los significados que las personas le atribuyen a ese evento traumático en a otras experiencias de su vida. Entonces, como si yo miro que este evento es increíblemente negativo, cómo eso influye los significados que yo le pongo a otras experiencias vividas. Esta medida tiene correlaciones positivas con medidas de estrés postraumático. Ahora, utilizamos el CES específicamente. Existen otras medidas también de ese tipo, pero utilizamos el CES específicamente para determinar la centralidad de las experiencias de violencia sexual relacionada con el conflicto en las vidas de los participantes. Incluimos preguntas también sobre las consecuencias de la violencia sexual en la vida de las personas, los principales problemas que estaban enfrentando al momento en que se desarrolló el cuestionario, y los factores estresantes que les afectaban al momento de realizar el cuestionario.
como punto de partida para la etapa cualitativa de investigación, dividimos los encuestados de cada país según sus cuartiles, según sus puntajes ARM, de mayor a menor. Entonces, y esos puntajes se dividieron en 4 cuartiles. Según los puntajes ARM resultantes, los participantes de cada país se ubicaron en esos 4 cuartiles y con esta información cada investigadora seleccionó 5 entrevistados de cada cuartil, lo que es para un total de 20 entrevistados. Uno de los retos encontrados fue tratar de reflejar en cada cuartil la diversidad demográfica de la muestra. Necesitábamos tener a alguien de etnias diferentes, de niveles de educación diferentes, ubicado en Colombia, ubicados en regiones diferentes, también que fueran rurales y urbanos, también tenía que ver con el género. Y en caso de que no fuese posible contactar a esas 20 personas, teníamos siempre una lista como de backup, en caso de que necesitaran reemplazos, teníamos una lista de apoyo. La fase cualitativa se desarrolló entre enero y julio del 2019, se hicieron un total de 63 entrevistas semiestructuradas. Esto se debe a que por diferentes razones cada una de las investigadoras realizó una entrevista adicional en cada país. Se hicieron preguntas algunas preguntas estaban directamente relacionadas, por ejemplo, con el cuestionario, como cuáles son las principales dificultades que experimenta en este momento en su vida diaria, y otras buscaban más saber cómo ellas habían lidiado con la violencia. Por ejemplo, les preguntábamos, después de todo lo que ha pasado, cuáles son los factores que han sido más importantes para ayudarle a reconstruir, a continuar con su vida. O, por ejemplo, ¿qué necesita que la justicia transicional qué necesita la justicia transicional para que la justicia transicional haga una diferencia en su vida y por qué? Además, en esta segunda etapa volvimos a aplicar el ARM para saber si la escala de resiliencia había variado. Y le preguntamos a la persona qué había variado en su vida o qué había pasado en su vida en ese tiempo entre la primera encuesta y la segunda. Ahora, para el análisis de los datos cuantitativos, realizamos pruebas de hipótesis extensivas para tener una idea de las relaciones generales dentro de los datos, como por ejemplo encontramos que los encuestados de mayor edad tenían en general ARMs mayores en todos los países. Luego hicimos modelos de ecuaciones estructurales para explorar las relaciones entre las múltiples variables y las regresiones con el fin de explorar más a fondo los resultados de las pruebas de las hipótesis. Ahora, como parte del modelo de ecuaciones estructurales, también hicimos un análisis factorial confirmatorio basado en la estructura factorial existente del ARM. Y durante este análisis encontramos que la estructura factorial del ARM no funcionó igualmente bien de la misma manera en nuestros 3 países. Entonces el modelo tuvo un ajuste aceptable en Bosnia, en Colombia, pero no en Uganda. Por ello decidimos realizar un análisis factorial exploratorio, lo que nos llevó a desarrollar diferentes modelos factoriales para cada uno de los 3 países. El modelo factorial del ARM se basa en las subescalas individual, contextual bueno, se me olvidó la tercera, pero se basa en esas 3. Nosotros encontramos que en los 3 países esto no se ajustaba bien y a partir del análisis factorial exploratorio. Esto es importante, estas diferencias, esta variación de los factores en los 3 países es muy importante porque nosotros queremos saber cómo se ve la resiliencia en diferentes contextos, en diferentes ecologías sociales. Y lo que este análisis factorial exploratorio demostró es que los factores protectores que constituyen el ARM se agrupan de manera muy diferente en 3 países diferentes. Ahora, para el análisis cualitativo, entonces las entrevistas fueron transcritas textualmente y traducidas al inglés, las transcripciones se cargaron en vivo y la investigadora principal desarrolló y perfeccionó el libro de códigos y entrevistas durante un periodo de 12 meses. Todas las entrevistas se sometieron a un primer ciclo y a un segundo ciclo de codificación y las entrevistas también se codificaron doblemente. Esto quiere decir que 2 investigadores diferentes codificaron todas las entrevistas. Y después miramos dónde había encuentros y desencuentros.
ello con el fin de garantizar el rigor de la codificación. Hicimos un análisis temático para identificar y desarrollar los 8 temas centrales que en este momento componen la historia de resiliencia que está contando la investigación. Y para eso también hicimos 3 ciclos diferentes de análisis en los que buscamos patrones hasta que empezó a surgir un modelo, hasta que empezó a surgir como una historia, como le decimos nosotros. Una vez que estuvimos satisfechas con esa historia de resiliencia que queremos contar, ya estamos en la siguiente fase, que es darle como más cuerpo a esos 3 temas. Entre otras razones, una de las cosas que hemos hecho en este momento, que estamos haciendo en este momento, es encontrar un macro tema que que una estos temas que hemos encontrado, estos 8 ejes temáticos. Por supuesto, mientras trabajamos en vivo, también se hicieron múltiples búsquedas en las que tratábamos de ver vínculos no solo entre los códigos y los temas que iban emergiendo, sino también en cómo estos se relacionaban con los datos cuantitativos. Es decir, un proceso de diálogo entre los datos cuantitativos y cualitativos que hemos hecho todo el tiempo. Y fue en este proceso de construcción de temas que la idea de conectividad emergió fuertemente, que es como uno de los, es el macro tema que sentimos en este momento, une los diferentes hallazgos de la investigación, es la idea de conectividades. Al principio la idea de conectividad surgió durante nuestra visita a Colombia exploratoria en el 2017, cuando hicimos el piloto de los cuestionarios, cuando algunas de las entrevistadas empezaron a hablar sobre cómo se habían vuelto a conectar con sus cuerpos después de la violencia sexual. Y debido a su interés en ecología y en literatura sobre el medio ambiente, la PI empezó a leer sobre el concepto de resiliencia ecológica, desarrollado por Houghlin en los años 70 más o menos. Pero en este concepto encontramos el concepto de conectividad, y fue en diálogo con este corpus de literatura que viene del medio ambiente y de la ecología que empezamos a encontrar que dentro de la investigación también había un tema de conectividad. Bueno, entonces les voy a contar ahora, con el tiempo que nos queda, que no es mucho, sobre los principales hallazgos de la investigación. Como se señaló anteriormente, el análisis cuantitativo de los datos ha mostrado que en cada uno de los países los factores de resiliencia parecen tener una perspectiva diferente. Eso tiene implicaciones importantes para el proyecto porque confirma que la resiliencia es el resultado de una relación dialógica entre el individuo y su ecología social. Y por lo tanto, se ve diferente en cada uno de los países que hacen parte del estudio. Entonces, por ejemplo, uno de los hallazgos que encontramos es que las y los entrevistados con más conectividades demostraron mayor resiliencia. Cuando decimos conectividades, incluimos todas las cosas y personas con las que las entrevistadas y los entrevistados en los 3 países expresaron de diversas maneras estar conectados. La familia, los amigos, su etnia, su fe, su comunidad. Y podemos pensar que estas conectividades son estructuras de apoyo. Lo que también encontramos es que los entrevistados y las entrevistadas en los 3 países pusieron énfasis en conectividades diferentes, en conectividades particulares. Entonces, por ejemplo, en Colombia, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones y asociaciones de mujeres fueron muy importantes. Fueron una de las conexiones en las que las personas pusieron mayor énfasis. Las mujeres hablaron de estas organizaciones como lugares donde pueden compartir sus experiencias con otras mujeres, encontrar apoyo emocional, aprender nuevas habilidades y formar comunidades de elección marcadas por la solidaridad. Por ejemplo, cuando le preguntamos a una mujer en Colombia qué le había ayudado a lidiar con las dificultades que había experimentado en su vida, ella nos dijo:
La ayuda que encontré creo que fue la ayuda que recibí aquí cuando llegué a la organización de mujeres. Así es, y eso me ayudó a salir del hueco en el que estaba. Estaba atrapada. Y así fue. Los talleres que organizaron, el tiempo que compartí con ellas, eso fue lo que me dio fuerzas para enfrentar mi situación y todo lo que estaba pasando en ese momento. Fue cuando empecé a venir aquí a la Asociación de Mujeres. En Uganda, los vecinos y la comunidad fueron extremadamente importantes, así como la tierra, pues la mayoría de los ugandeses entrevistados y entrevistadas son agricultores de subsistencia que dependen de la tierra para alimentarse a sí mismos y a sus familias. Una de las conectividades que las entrevistadas y entrevistados bosnios hablaron con más frecuencia fueron los hijos, a los que describieron como una fuente de fortaleza y una razón para reconectarse con la vida y para seguir adelante. Es interesante el tema de los hijos porque cuando hablamos de los hijos en el contexto de violencia sexual y de guerra, generalmente hablamos de los niños nacidos a raíz de violaciones o en cómo la experiencia de violación de la madre afecta a sus hijos. Y no solemos pensar en el apoyo que los hijos y los nietos les pueden brindar a menudo sin saberlo a las personas y en cómo ellos pueden contribuir a fomentar la resiliencia. Por ejemplo, uno de los entrevistados bosnios describió a su familia como su mayor fuente de apoyo y agregó, y los niños me mantienen vivo. Sin ellos creo que me habría hundido hace mucho tiempo. Con su cariño me dan algo que es más bonito, que es lo más bonito del mundo. El segundo hallazgo, y es que en los tres países también encontramos que algunas conectividades estaban rotas o dañadas. Estas conectividades rotas o quebradas tienen implicaciones importantes para la resiliencia porque es una hebra menos de la red en la que las víctimas sobrevivientes se pueden apoyar. En Colombia, por ejemplo, encontramos que aunque la familia era una conectividad importante, también era un lugar de violencia importante. En este sentido, la familia era un sitio ambiguo, donde las personas pueden encontrar apoyo y conexión o todo lo contrario. Y durante la aplicación del cuestionario, varias mujeres o varias participantes cuestionaron, nos preguntaron a qué se refiere cuando se refiere a familia. Para mí mi familia son solo mis hijos, o para mí mi familia son mi esposo y mis hijos, pero con mis padres y mis hermanos no cuento. Entonces, o algunas mujeres que habían perdido a familia que había en la guerra, en el conflicto armado, veían más a amigos o a compañeras de las organizaciones como parte de su familia. Entonces, uno es ese cuestionamiento del concepto de familia, pero también el hecho de que la familia en Colombia emergió más fuertemente como un sitio de violencia. Entonces, por ejemplo, en Colombia fue en el país en el que más participantes, de las 27 entrevistadas, de las 21 entrevistadas, 7 entrevistadas colombianas expresaron haber experimentado violencia sexual al interior de sus familias cuando eran niñas, en comparación con solo uno de los entrevistados bosnios y ningún entrevistado en Uganda. En Bosnia y Herzegovina lo que encontramos fue que la relación de los entrevistados con sus comunidades había cambiado. En este país, algunos entrevistados hablaron de experimentar estigma, algunos afirmaron que la gente de su comunidad no los entendía o los miraba de manera diferente, y otros hablaron más ampliamente sobre cómo la guerra había afectado a la comunidad. La población había cambiado, la gente ya no socializaba, ya no se encontraba. Y también para ellos la guerra representó una ruptura mayor en las vidas. Durante esta ruptura se expresó, por ejemplo, muy fuertemente, en una de las preguntas les preguntábamos a las personas qué título le daría a la historia de su vida. Y la mayoría de los entrevistados bosnios y bosnias dieron títulos negativos a esas historias. Por ejemplo, un título fue la vida interrumpió la infancia de una niña, que no me vuelva a pasar nunca más, fue otro, o Dolor y tristeza. Otro título fue desde 1992, mi vida es una historia triste. Esto es interesante porque a veces se hace referencia a la resiliencia como un proceso de bouncing back, que en el inglés podríamos traducir literalmente como rebotar. Sin embargo, una persona no puede rebotar a algo que ya no existe. Y en algunos casos las conectividades rotas no fueron, ahora, en algunos casos esas conectividades rotas no fueron necesariamente
rotas durante la guerra, eran conectividades que ya estaban rotas desde un principio. Entonces, algo que encontramos es que los entrevistados y las entrevistadas de los tres países hablaron ampliamente sobre cuestiones de género y en particular sobre las desigualdades y la violencia de género. Algunas de estas desigualdades tienen una dimensión doméstica y afectan la conectividad de las personas con sus familias y con, sus, y su- y con y las dinámicas de los hogares. Un tercer tema, un tercer encuentro es lo que llamamos creando nuevas conectividades. Y en contraste y esto es interesante porque eso lo encontramos en contraste con los entrevistados bosnios que, como les decían, habían puesto títulos muy negativos a sus vidas. Los entrevistados colombianos tendían a dar títulos mucho más positivos a sus vidas. Es un contraste importante. Entonces, títulos como La paloma que un día estuvo afligida pero se levantó y hoy vuela, o Una luz de esperanza, o Renacimiento. Y esto es muy interesante porque Colombia ha vivido más de 50 años de conflicto armado y este conflicto ha roto múltiples aspectos de las vidas de las personas que entrevistamos. Muchas de ellas, sin embargo, a pesar de esto, muchas de ellas estaban construyendo activamente nuevas conexiones, nuevas conectividades. Por ejemplo, algunas mujeres que entrevistamos se habían vuelto líderes sociales de su comunidad, algunas habían creado sus propias organizaciones para ayudar a víctimas, o fomentar la solidaridad femenina. Varias entrevistadas bosnias dijeron también, sí, no soy la única, y que les ayudaba a saber que otras mujeres también habían sufrido lo mismo que ellas, pero sin embargo no expresaron el tema de solidaridad que emergió en Colombia no era tan fuerte. Era más, en Colombia había una sensación de solidaridad activa y muy activa y muy dinámica que no estaba presente en Bosnia. Ahora, otro encuentro fue el tema de la salud física, mental y emocional, emocional y psicológica también, física, psicológica. Este fue un tema muy importante en los tres países, pero igual hay diferencias interesantes. Entonces, por ejemplo, muchos de los entrevistados en Uganda fueron secuestrados cuando eran niños o niñas por la fuerza de un grupo de milicias llamado el Ejército de Resistencia al Señor, del Lord Resistance Army. Y mientras estaban en el LRA, muchos de ellos sufrieron heridas de balas, tuvieron que caminar largas distancias, fueron golpeados fuertemente. Eh, por lo general se trata, las mujeres, las niñas quedaban embarazadas muy pequeñas, entonces tuvieron partos en unas condiciones terribles que les dejaron consecuencias largas y a consecuencia de la violencia sexual también muchos se infectaron con el virus del VIH. Entonces, para ellos el tema de la salud pasa muy fuertemente por lo físico y por las consecuencias físicas de su paso de su secuestro por el grupo armado. Los entrevistados colombianos, las entrevistadas colombianas hablaron particularmente sobre los daños y el dolor emocional y a pesar de seguir adelante con sus vidas, las heridas emocionales permanecieron. Ellas hablan mucho de que a pesar de haber podido seguir adelante, esas heridas no se pueden cerrar o no se han cerrado o están aún allí. Entonces no es de extrañar que varias de las entrevistadas colombianas hablasen repetidamente de la importancia y la necesidad del apoyo psicosocial. Ahora, las pocas mujeres que habían tenido acceso a este tipo de servicios lo habían hecho a través de organizaciones no gubernamentales o de organizaciones de mujeres. Por ejemplo, una mujer de las que entrevistamos había accedido al apoyo psicosocial a través, en el marco del convenio entre Profamilia y la Cruz Roja Internacional. Y ella en su testimonio, en cierta manera, nos da un ejemplo de las herramientas que las organizaciones les han dado para poder seguir con sus vidas. Entonces ella nos decía, he tenido apoyo de gente profesional, no me puedo aferrar a eso, lo pasado, pero quedan las heridas, yo ya no me aferro a eso, yo ya trato de que se me olvide, no, trato de pensar en otras cosas. Cuando yo no quiero, cuando yo no
trato de no, yo no quiero, como no, entonces prendo el equipo, pongo música, es como que le he dado las herramientas para que pueda lidiar y salir de ese espacio de dolor. Ahora, varios colombianos también hablaron sobre las consecuencias permanentes de la violencia sexual, que la violencia sexual dejó en el sistema reproductivo. Por ejemplo, varias de las mujeres entrevistadas habían tenido operaciones para extirparles el útero y la matriz. Esto, por ejemplo, las había dejado con experiencias de dolor crónico, pero también con los desequilibrios hormonales que esto trae y que además son consecuencias de largo plazo con las que tienen que lidiar, muchas de ellas con acceso muy precario a salud. En Bosnia y Herzegovina, generalmente los entrevistados hablaron sobre problemas de salud general, hipertensión arterial alta, tiroides. Pero lo más interesante desde el punto de vista de la salud psicológica es que expresaron un mayor sentido de vergüenza y humillación para ella en Colombia, en Bosnia, mientras que en Uganda las entrevistadas hablaron mucho debido a que ellas fueron secuestradas y obligadas a irse con el grupo porque se trataba de matrimonios obligados. Hablan mucho más de no fue mi culpa, yo no quería esto. Entonces ahí hay una diferencia interesante, muy importante entre Bosnia y Uganda. En Colombia, en que las mujeres algunas mujeres se culpasen a sí mismas por la violencia, también encontramos que tenían que ellas entendían que su victimización estaba ligada a una dinámica más amplia de conflicto armado y a los impactos diferenciales del conflicto sobre hombres y mujeres. Y yo creo y creemos que esta comprensión matizada de las experiencias fue el resultado de su contacto con organizaciones de mujeres eh, y otras organizaciones no gubernamentales. Ahora, cuando hablamos de salud en el contexto de violencia sexual, generalmente tendemos a centrarnos únicamente en la salud física y psicológica de las víctimas sobrevivientes. Sin embargo, el concepto de salud está presente de muchas maneras, entonces, en muchas maneras de cómo daña la tela de araña, esa tela que les contaba. Entonces, no solo es la salud, como dice, según la Organización Mundial de la Salud, no solo es un estado complejo de bienestar físico, sino también y mental y psicológico, sino también tiene que ver, no es solamente sobre no tener enfermedad o no tener una dolencia. Y esto nos devuelve a la tela de araña, ¿no? Porque la salud de las personas está relacionada con la salud de la red en la que se encuentran inmersas, está relacionada con la salud de esas ecologías sociales. Entonces, algunos entrevistados hablaron de enfermedades en su familia y de afectaciones de salud en su familia que también les afectaban a ellas. Todos hablaron de la mala salud económica de sus comunidades. Y en Colombia hablaron por ejemplo, también la inseguridad como un problema que afectaba la salud general de la comunidad. Algunos entrevistados bosnios hablaron mucho de los problemas de salud institucional que se veían en temas de corrupción, de corrupción judicial, de falta de justicia, que también apareció en Colombia. Entonces, uno de los puntos importantes en esto es que centrarse simplemente en la salud individual es muy limitado porque la salud individual está entrelazada con la salud del entorno más amplio de lo que llamamos una ecología social. En resumen, la salud del entorno también importa y influencia la resiliencia. Al final de cuentas, lo que descubrimos es que los entrevistados en los 3 países demostraron resiliencia de diferentes maneras y en diferentes grados. Y por resiliencia lo que en última instancia queremos decir son las diferentes formas en las que los entrevistados buscaban seguir adelante con sus vidas y reconstruirlas a pesar de los desafíos que además se encontraban en el camino. Es imposible realmente hacer comparaciones diversas porque son contextos completamente diferentes. Y decir que los entrevistados o decir cosas como que los entrevistados de un país fueron más resilientes o menos resilientes que los de otro, porque la resiliencia es contextual y los entrevistados mostraron resiliencia en el contexto de sus vidas particulares y en los entornos en los que viven.
Por ello es que etiquetar a algunos de los entrevistados como resilientes y a otros como no resilientes sería incorrecto, por lo que coloca al final de cuentas la responsabilidad de ser resiliente en las personas, y de eso no es de lo que se trata, como decíamos al principio. La resiliencia no es solo un rasgo psicológico. La resiliencia tiene que ver con las personas y sus entornos y con las interacciones o conectividades entre las personas y sus entornos y entre los diferentes factores que hay en el entorno y que pueden, que sirven como estructuras de apoyo, como redes de apoyo. Lo que podemos decir es que los participantes en los 3 países tenían diferentes recursos que ayudaban a su resiliencia y que estos recursos estaban son moldeados por sus entornos y también son utilizados de manera diferente, dependiendo de las experiencias de adversidad. Ahora, para terminar, y yo creo que esta es una de las cosas que es importante sobre la investigación, em, y tiene que ver con cómo se relacionan estos encuentros con la justicia transicional, al final de cuentas, porque estamos mirando la resiliencia en procesos de justicia transicional con la idea de sugerir un modelo ecológico, socioecológico de justicia transicional. Los debates actuales dentro del campo de justicia transicional han criticado las desconexiones entre los procesos impulsados por las élites para lidiar con el pasado y las necesidades y prioridades de las víctimas y comunidades afectadas por conflictos y abusos de derechos humanos. Para abordar este problema se han pedido formas de justicia transicional centradas en los sobrevivientes y de hecho, ello con el fin de abordar los legados de abusos de derechos humanos cometidos en el pasado. En el 2019, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó un enfoque centrado en las sobrevivientes en el contexto de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad para prevenir y responder a la violencia sexual relacionada con los conflictos. Ahora, según el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un enfoque centrado en la resiliencia busca empoderar a las sobrevivientes dando prioridad a sus derechos, necesidades y deseos. Significa garantizar que los supervivientes tengan acceso a servicios adecuados, accesibles y de buena calidad. Los enfoques centrados en las y los sobrevivientes son un avance muy importante y su énfasis en poner las necesidades y deseos de las víctimas en primer plano es importante y bienvenido. Sin embargo, dicho enfoque no está libre de problemas. Entonces, una de las razones por las que el enfoque centrado en las sobrevivientes es problemático es que descontextualiza los legados de violencia sexual relacionados con el conflicto y pone el foco en las necesidades físicas y psicológicas del sobreviviente individual y el acceso a la justicia, corriendo el riesgo de pasar por alto la naturaleza colectiva de los daños experimentados y la gama completa de víctimas de violencia sexual. La violencia sexual no solo afecta a la persona contra la que fue perpetrada, sino a otras, incluidas la familia, la comunidad y las personas que se vieron obligadas a presenciar tales delitos. Además, la retórica centrada en sobrevivientes también pone un énfasis en lo que les falta actualmente a las víctimas sobrevivientes. Y este acento en las necesidades y la marginalidad concomitante de las economías sociales más amplias significa que presta poca atención a los recursos que ya existen dentro de esas ecologías sociales y cómo se podrían potenciar, aprovechar, fortalecer esos recursos que ya existen en las ecologías. Otro problema sería que inadvertidamente y sin querer, los enfoques centrados en los sobrevivientes pueden separar a los individuos de esas ecologías más amplias y de los factores negativos y positivos que le dan forma a sus necesidades, pero también a cómo afrontan sus experiencias. Entonces, si volvemos al ejemplo de la tela de araña, las víctimas y sobrevivientes no son unas arañas aisladas, no están solitas, son arañas en una red, y esas redes también importan. Entonces, este estudio lo que busca es abogar por algo más que un enfoque centrado en el sobreviviente, aboga por lo que se llama un enfoque social ecológico de lo que no solo se refiere a las víctimas sobrevivientes en sí, sino a las redes que las rodean también. Enfocarse no solo en la arañita chiquita, sino en todas las redes que rodean a esa arañita y que se tejen a su alrededor y que ella teje a su alrededor.
¿Por qué estas redes son importantes para la resiliencia? En otras palabras, las víctimas importan, pero también son importantes esas redes. Argumentamos que un replanteamiento socioecológico de la resiliencia amplía el enfoque más allá de los individuos e invierte en el fortalecimiento de recursos cruciales dentro de sus entornos, incluidos individuos, dentro de esas ecologías inmediatas que pueden tener un impacto significativo en sus trayectorias de resiliencia. Finalmente, volver a centrar a las víctimas en el contexto de sus ecologías sociales significa pensar de manera más ecológica las reparaciones, que son una dimensión importante de la justicia transicional. Vinculado al argumento antes mencionado de que la violencia sexual relacionada con el conflicto deja legados más amplios, legados ecológicos, el punto más amplio es que no solo viola el cuerpo, la intimidad y la dignidad, también puede violar las conexiones ecológicas, las conexiones entre los individuos y entre los individuos y su entorno. El estigma, por ejemplo, fue un tema recurrente en el conjunto de datos y es un poderoso ejemplo de esto. Un replanteamiento ecológico de las reparaciones requiere prestar más atención a esas conectividades dañadas durante la guerra, pero también antes de la guerra, y a las posibles formas de repararlas. Muchas gracias. Creo que me tomé un poquito más de tiempo. Les pido disculpas por esto. Si quieren saber sobre avances de la investigación, les dejo nuestro Twitter, pero también nuestra página web. Ahí hacemos anuncios de artículos de investigación que se están publicando y cómo vamos avanzando. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Joana, por su presentación. Abrimos el espacio para las preguntas. Aquí puedo ver quienes levantan la mano. Voy a tratar de ser lo más justo posible con el turno. Entonces, bueno, vamos a esperar. Mientras le damos la oportunidad a las personas de la sala, voy a empezar yo con una pregunta, Joana, y tiene que ver con algo muy interesante que nos acabas de compartir, es con las conectividades rotas o dañadas y la oportunidad de crear nuevas conectividades. ¿Cómo podríamos traducir eso en la práctica a nivel local, que la justicia transicional tome oportunidad de esta nueva evidencia para diseñar intervenciones que realmente piensen en cómo reparar esas conectividades dañadas? En la práctica seguramente hay estrategias que lo están haciendo, pero ¿cuál sería tu recomendación teniendo en cuenta la evidencia que nos acabas de compartir y este tema tan nuevo? Wow, pero, sí, es una buena pregunta. Yo creo que, por ejemplo, un ejemplo de cómo se están, de cómo se está haciendo en la práctica, yo creo que porque muchas veces lo que encontramos es que también las comunidades ya lo están haciendo en la práctica. Entonces, cuando estuvimos en Uganda, uno de los grandes problemas en Uganda era el tema de los niños nacidos como resultado de la violación. Uganda tiene un sistema de clanes, entonces el hijo pertenece al padre, al clan del padre. Muchos de los hijos de los chicos que encontramos eran hijos de violaciones, pero el padre había muerto en la guerra, entonces solo estaba con la mujer, era un niño que no pertenecía a ningún clan. Una de las organizaciones de mujeres de Uganda que encontramos estaba haciendo un trabajo importante para restablecer esa conexión entre los hijos y el clan. Y eran procesos largos, son procesos de diálogo largos en los que ese niño se restablece al clan, pero ese restablecimiento de pertenencia al clan es fundamental porque le crea vínculos de familiares, pero también garantiza que en algún momento ese niño pueda tener acceso a la tierra, porque el acceso a la tierra depende también de la pertenencia a un clan. Y en Uganda la tierra es fundamental porque la mayoría de la gente son agricultores de subsistencia. Yo creo que ese es un ejemplo en Uganda. En Colombia el tema de las conectividades, yo siento que
Un ejemplo importante del tema de conectividades en Colombia fue el trabajo que estaban haciendo las asociaciones y organizaciones de mujeres. Y esas porque algunas de esas asociaciones eran asociaciones de víctimas, pero otras organizaciones de mujeres como la Ruta Pacífica no se identifican alrededor de la idea de víctima, sino a través de derechos, a través de otro tipo de trabajos. Y esas nuevas conexiones que empezaron a crear las mujeres, esas conexiones de participar en talleres en las que hablaban de sus derechos, en las que podían hablar con otras mujeres y verse no solo como yo fui la única, estoy sola o nadie más, sino ese espacio de poder compartir historias, no solo de violencia, pero también de resistencia, fue importante. Y es una manera de empezar a reparar esas conexiones. Yo no podría darte como ejemplos más concretos en este momento, tendría que pensar un poco más, pero esos son los dos que se me vienen a la cabeza más rápidamente. Perfecto, mil gracias, muy buenos ejemplos. Tenemos una pregunta de Paula Andrea Peña. Adelante, Paula Andrea. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Agradecida por el espacio, por la oportunidad. A mí me surgió una duda. Yo soy educadora, soy licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad Distrital. Me parece muy interesante cómo podríamos llevar estos temas o cómo podríamos pensarnos esto en clave escuela también, ¿no? En el marco pues de la justicia transicional y pues todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Cómo tocar este tema con niñas en el espacio educativo formal y no formal. Muchas gracias. Es una pregunta maravillosa. Yo no me siento capaz de responderla, la verdad. Yo creo que ese es uno de los retos fundamentales, ¿no? Cómo poder transmitir esto en la escuela. Y creo que yo creo que eso esa pregunta que tú formulas es una pregunta socioecológica, porque al final de cuentas la escuela hace parte de esas ecologías sociales, hace parte de esos recursos. De hecho, en Colombia diferentes investigadores han hablado como Helen Bevens, que ha estudiado la violencia en Cazuca, por ejemplo, ha visto cómo la escuela pueden ser lugares de oportunidad para los chicos que viven en contextos de inseguridad crónica. Entonces, no me siento capaz de darte una respuesta, pero creo que eso que señalas es fundamental porque también es cómo la escuela se conecta con estos procesos y eso es precisamente lo que estamos diciendo, que estas otras ecologías, estos otros espacios necesitan también incorporarse a esa red y tenerse en cuenta. En este momento es probable que no estén bien conectados. Pero creo que hay un ejemplo de la red de mujeres víctimas y profesionales, por ejemplo, no sé si las conoces. Una de las cosas que esta organización hace es que les da herramientas a mujeres que han sido víctimas de violencia sexual para ir a hablar a colegios, contar sus experiencias de violencia y creo que el proyecto ha sido importante en términos de acceder al espacio de la escuela y contar tendría que ser una experiencia para mirar más de cerca. Perfecto. Estoy chequeando si tenemos más preguntas en el chat en Facebook. No tenemos. Psicología y atención primaria. Adelante. Buenos días, mi nombre es Jorge Pulido y soy psicólogo de la Clínica en Profamilia de atención precisamente en violencia, entonces se atiende todo el tema de atención sexual y bueno, digamos que sí el tema de cómo la importancia del ecosistema que rodea a la persona pues le ayuda, pero digamos también qué influencia tiene ahorita todo el tema de los aislamientos y todas las cuarentenas que se dan y cómo eso va a afectar finalmente también incluso eso, a la confianza de volver a estar cerca, ¿no? Porque entonces eso, digamos que ahorita ya
incluso que se piensa para muchas organizaciones el tema de grupos de apoyo, pero entonces ya no se pueden hacer grupos de apoyo presencial, incluso digamos estos espacios que sería chévere poder estar en la presencialidad, entonces no, ya todo es desde la virtualidad, ¿no? Entonces también sí, digamos que cabría la apuesta de que entonces ahora todo fuera virtual, que se pudieran hacer espacios virtuales, está, o digamos, no sé si de pronto ya hayan investigaciones frente a eso, frente si también sería válido el tema de que un espacio virtual generaría también como ese apoyo, o qué diferencias habría, ¿no? Porque finalmente también el tema del contacto físico, de la capacidad de vernos a los ojos, de la capacidad de sentir al otro, de eso, incluso eso, de un abrazo, de un espacio de atención, ya se estaría perdiendo y se generaría a partir pues de este evento de las cuarentenas, ¿no? Sí, no sé qué experiencias haya en este momento, si ya hay al respecto. Sé que hay muchas investigaciones y muchos em, espacios de apoyo que se han movido a lo virtual, pero también yo siento que eso también nos genera otros procesos, otras preguntas, ¿no? Porque a veces estos espacios personales cara a cara son espacios en sí mismos seguros y protectores. Y a veces el hogar no es ese espacio protector. Entonces, ¿cómo se accede a esas conversaciones cuando no existe el espacio seguro necesariamente? Bueno, algunas veces lo virtual es más seguro. Entonces, yo creo que hay estudios sobre algunos, por ejemplo, grupos focales que se han hecho sobre cómo los grupos focales pueden ser espacios más seguros, sobre todo entre las personas que no tienen la seguridad de decir muchas cosas en lo personal. Yo creo que genera dinámicas diferentes. Habría que ver qué estudios empiezan a surgir al respecto. Okay. Doctora Joana, creo que no tenemos más preguntas por ahora, entonces aprovechar nuevamente la oportunidad de haber aceptado nuestra invitación y de tenerla en Profamilia. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias por la invitación. Los invito a seguirnos en Twitter, porque ahí estamos todo el tiempo publicando artículos nuevos y avances de la investigación. Claro que Y sí, y les muchas gracias estaremos por su apoyo, porque yo creo que muchas de las personas que están aquí necesitamos agradecerles por su aplicación de los cuestionarios y por el apoyo que nos han dado tan maravilloso. Y sin el trabajo que las diferentes personas en las diferentes regionales de Profamilia hizo con el cuestionario, esto sería imposible. Entonces yo creo que es importante también reconocer que, que parte de esta investigación ha sido gracias a ese apoyo. Doctora Joana, ¿podría compartir el Twitter en el chat para las personas que están preguntando? Y les informamos que la presentación que acaba de hacer la doctora Joana, se las estaremos enviando el correo que registraron para que la tengan, ¿ok? Ok, a ver, chat. Karen pregunta dónde podemos consultar los artículos. Siguiendo el chat en Twitter, pueden acceder, ¿cierto? En la presentación PowerPoint que la puedo enviar, está la lista de los artículos más recientes. Perfecto. Y si quieren acceder a alguno de ellos, simplemente me dejan saber y nosotros podemos enviarlo. Perfecto. Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos y que tengan un buen día. Buen día. Buen día. Hasta luego.